Pues bien, muy buenos días a todos. Tenemos la presencia de un grupo eh, muy especial acá que nos acompaña, la familia Medinet, y con un tema absolutamente fascinante eh, que nos ha preparado mi doctor Oscar desde Argentina. Mi doctor Oscar, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Edgar. Es un gusto estar con ustedes. Yo preparé este tema a sugerencia tuya. Me enviaste el link de un artículo dedicado a exponer una encuesta que se hizo en Estados Unidos entre más de 3.000 profesionales, entre más de 3.000 médicos en ejercicio acerca de abusos sexuales que hayan sido testigos o que hayan sufrido. O sea, se trata acá de analizar un tema que pocas veces se habla, que es el abuso sexual al cual pueden o podemos estar expuestos los profesionales de la salud por parte de los pacientes o por parte del personal que trabaja en la institución donde nosotros estamos. Este personal puede ser otros colegas, otros médicos, que están jerárquicamente por encima nuestro o por debajo nuestro o al igual que nosotros, o pueden ser personal no médico que trabaja en la misma institución y que puede realizar actos de acoso sexual. Y en base a estas estadísticas se trata de sacar conclusiones para ver qué se puede hacer para mejorar esta situación, puesto que en muchas ocasiones estos acosos alteran la calidad del trabajo del profesional como médico e incluso en algunos casos también alteran su vida personal fuera de la institución. Así que vamos a arrancar. No sé si ustedes tienen en pantalla la primer diapositiva del PowerPoint, eh, fechada en 2022. Esta encuesta, como les dije antes, fue hecha por John McKenna, que es el editor superior de Medscape. Medscape es un centro de divulgación de conocimientos médicos para profesionales altamente prestigioso. Y aquí debajo de esta diapositiva se encuentra el link para poder acceder al artículo original. Yo este link lo voy a poner después en el grupo de WhatsApp que tenemos para que el que lo quiera consultar lo puede hacer en su lenguaje original, inglés, o también puede eh, hacer la traducción al español a través de los recursos de Google. La introducción dice que, bueno, como les dije antes, la mayoría de los médicos trabajamos en espacios reducidos con pacientes, pero también con colegas, con supervisores y personal de apoyo. Y la medicina, que no es una profesión aislada, tiene a veces el problema del abuso, el acoso o la mala conducta sexual. Acá se menciona que fueron más de 3.000 médicos los que han sido encuestados. Eh, Se les ha preguntado si incluso si han sido acusados en algún momento de acoso sexual y qué tan válidas eran las acusaciones. La metodología fue invitar a los médicos y médicas a una encuesta online que demandaba 7 a 8 minutos para ser completada. Los requerimientos era que se tratara de médicos que estuvieran practicando medicina en los Estados Unidos y el tamaño de la muestra fue de 3.027 médicos en Estados Unidos, los cuales completaron
la encuesta y los datos fueron evaluados por la American Medical Association y discriminados por especialidad, por edad, por género y por región. El periodo durante el cual se recolectó la información fue desde agosto 29 hasta octubre 27 del 2022. En primer lugar, se preguntó qué es abuso sexual. Entonces, acá está enumerado como abuso sexual una serie de puntos. El primero, el recibir textos de contenido sexual a través de mensajes o de correos electrónicos. El otro es comentarios acerca de partes corporales o de la anatomía en sí. La otra forma es propuestas para involucrarse en alguna actividad sexual. La otra es haber recibido repetidamente solicitudes para una cita. Otra es ofrecer algún tipo de promoción a cambio de un favor sexual. Otra, amenazas de castigo por rehusarse a un favor sexual. La otra, y que eso es algo que nos concierne más a los latinos, que somos de abrazar, somos de palmear, de tocar. En cambio, en la cultura sajona hay un concepto que entre los latinos considero yo que no existe, que es el espacio corporal. Y la invasión del espacio corporal en el mundo sajón es considerado una forma de abuso, cosa que los latinos estamos acostumbrados a que cuando saludamos a alguien no solamente le damos la mano, sino que a veces le damos un abrazo, un beso en la mejilla, un palmoteo en los hombros, pero eso para los sajones puede ser considerado abuso sexual. Otra forma de abuso es el manoseo, el abrazo o el contacto físico no deseado. Otra forma de abuso sexual, fondling, es una palabra que yo no la tenía en mi registro, así que le pediría la ayuda a Edgar, que vivió un tiempo largo en Estados Unidos, pero fondling lo interpretaría como eh, acariciar en sentido sexual. A ver qué dice Edgar. En esencia, los maneurismos que llamamos nosotros los psicólogos, maneurismos es como no solamente el tocar al otro, sino tocarse uno mismo. A veces ustedes ven eso en el fútbol, cuando celebran algo, se tocan las partes íntimas, pero es la persona misma. Eso se Ah, considera ah, el maneurismo. ¿Mm? ajá. Ok, gracias. Después, grabbing body parts es agarrar partes corporales o manoseo. Grabbing sería más manoseo. Manoseo de partes corporales y finalmente rape, que es violación. Estas son las diversas formas en que los médicos que respondieron a la encuesta consideraban que era abuso sexual. Si en algún momento alguno de ustedes quiere hacer alguna acotación, yo le pido que lo haga, porque la idea es que hagamos intercambio, ¿no? No solamente que leamos el contenido de las diapositivas. ¿Qué opinas respecto al tema de la invasión de espacio corporal, Edgar? Que es un concepto que, según mi entender, es más propio de la cultura sajona que de la cultura latina. Tú me hiciste acordar una anécdota que viví en persona cuando trabajaba para una aerolínea en los años 90, imagínate. Eso ya hace un buen tiempo.
empezaron con la legislación nueva acerca de sexual harassment en Estados Unidos y todos sabemos que la cantidad de latinos migrantes en Estados Unidos es inmensa, es inmensa. Y esa sangre latina que tú mencionas tiene culturalmente eh, normalizado el toque, el abrazo, el beso, etcétera. Fue muy complicado esa transición, pero lo que tú mencionas es correcto. A donde fueres, haz lo que vieres. Y a veces tiene uno que ir y no hacer lo que uno tendría que por cultura hacer. Fue muy complicado, pero es un respeto a las culturas de donde son originarias las normas, ¿sí? Mm, una norma puede ser que el toque del cuerpo en general pueda ser considerado sexual harassment, eh, pero eso depende de la cultura. Eso no lo aplicábamos nosotros en la empresa aquí en Colombia, pero nos cuidábamos de no hacerlo en población con norteamericanos. Es una manera un poco flexible de manejar las cosas, pero eso trajo una serie de inconvenientes, porque no todo el mundo puede hacer el switch cultural y adaptarse y se presentaban muchísimas circunstancias muy incómodas. Pero es un hecho, yo creo que 30 años después, cualquiera que vaya a un lugar, sobre todo Europa, mm, eh, Gran Bretaña, países donde una cultura son supremamente conservadores, incluso Estados Unidos es muy conservador en ese sentido, eh, tiene uno que cambiar el switch y cuidarse de ese tipo de cosas que para nosotros son normales, son desprevenidas, pero pueden ser consideradas ilegales y se mete uno en un problema. ¿Qué decir cuando uno le toca trabajar? En el caso de salud, es muy común que de vez en cuando lleva uno un tiempo suficiente de atención con un ejemplo, con un paciente, ya el paciente pues acostumbra no solamente el saludo de brazos, de manos, sino un abrazo. Eso en la práctica real, uno tiene que distinguir, depende de quién lo esté originando. Pero digamos, en la realidad, uno trata de evitar al máximo posible ese tipo de contactos, así sea en nuestra propia cultura, porque hay casos que sí nos han sucedido, que ese es un capítulo, si nos da tiempo, tu conferencia, podemos intercambiar experiencias personales que nos hayan sucedido. Bueno, gracias, Edgar. ¿Algún comentario más? Bueno, pasamos al siguiente. Acá se está tabulado qué tipo de abuso sexual por parte de los pacientes han experimentado los médicos. Los tres tipos más frecuentes son comentarios acerca de partes corporales, 29%, infringir el espacio personal en un 23% y repetidas invitaciones para una cita en un 22%. Con menor frecuencia encontramos el manoseo, el abrazo u otro tipo de contacto físico, eh, el, el tocarse partes del cuerpo, el proponer actividad sexual, el agarrar partes corporales o recibir, recibir mensajes a través de los medios sociales o mensajes de texto o emails con contenido sexual. Una Aquí está intervención otra ahí, vez. doctor Oscar, perdón, Sí, disculpe. Em, un entiendo poquito bien. más fuerte, por favor. Ok, ok. ¿Me escuchas mejor?
Acércate más al micrófono, por favor. ¿Escuchan mejor? Yo te escucho bien, mi doctora. Ok, ok, bueno. No, simplemente quería hacer un aporte y es que en qué momento una conversación normal pasa a ser ya un abuso? Porque también hay conversaciones normales que pueden ser mal interpretadas. Por ejemplo, el primer ítem que tenemos acá, comentarios acerca de tu cuerpo. Si le dicen a una persona, tiene los ojos bonitos de una forma normal, eso ya lo consideran un abuso. ¿Dónde se marca la diferencia o esa línea delgada entre abuso y un comentario que puede llegar a ser hasta amable? ¿Cómo delimitar esa línea? Yo Yo, creo que la línea de separación entre un halago normal o piropo, como decimos en la Argentina, y un abuso sexual es una línea muy movible, y cuando una persona quiere hacer daño al otro, cosa que en este tipo de situaciones es muy fácil, porque aunque no haya pruebas como piden habitualmente los abogados y los jueces, porque la mayoría del trabajo en consultorio no está filmado, ni hay testigos. Si una persona le quiere hacer daño al otro, con solamente hacer correr el rumor o hacer una denuncia, ya le está dañando, aunque no tenga pruebas. Y aunque después se demuestre que no fue cierto. E incluso fuera del ámbito de la medicina, yo he visto acá en la Argentina casos de jóvenes masculinos, chicos muy jóvenes, de menos de 20 años, que han llegado a cometer suicidio tras una denuncia de abuso sexual que después fue desmentido por la chica. De manera que en el caso de nosotros, los profesionales, no solamente podemos perder el ejercicio de nuestra profesión, sino ser denostados por esta nueva manera de, de, de acusar sin pruebas y con solamente la decisión de hacer daño. Así que, ¿dónde está el límite? El límite yo creo que está en la intención de cada uno y en la ética de cada uno, porque lo mismo que puede ser interpretado como un halago o como una palabra afectuosa, por otra persona puede ser interpretada como un abuso. mi No doctor, sé qué opina. si me permites, complemento tu explicación para darle una respuesta adicional a la doctora Alba Lucía. 30 años después, porque esto lleva 30 años, en realidad lleva 30 años, eso no es muy largo el periodo del tema, que se ha venido regulando el asunto, mm, nos pone a pensar en cosas parecidas a las reglas de fútbol. Ustedes no sé si han observado que muchas veces el juez o el árbitro tiene que discernir acerca de la intención de la falta que cometió un jugador con otro. Siempre me he preguntado cómo miden la intención. La respuesta es subjetivamente, subjetivamente. Y en este sexual harassment hay mucho de subjetivo, no solamente al interior de quien tiene la intención de acosar, sino de quien percibe ciertas señales o signos que se extralimitan de lo que esa persona, en este momento, en ese caso la víctima, considera normal, ¿sí? Y ahí vienen muchas consideraciones de tipo cultural, aprendizaje, una cantidad de creencias que tenemos todos los seres humanos de lo que consideramos normal o no normal. Y empezamos a mirar un tema que tiene que ver con la parte moral. eh, y se sigue complejizando. La solución a lo largo de estos 30 años, para por lo menos el sector salud, es dos cosas.
mantener una conducta, independientemente de las intenciones, porque no se pueden medir, una conducta lo más conservadora posible, o sea, lo más, nosotros en Colombia le diríamos seria, relativamente fría posible, que se nos dificulta muchas veces por nuestra, pues la dinámica de que trabajamos con personas y a veces tenemos un conflicto de cómo puedo ser frío y serio si tengo que hacer rapport con la persona. ¿Sí? La empatía, ¿cómo se logra? No hay un manual que diga hasta aquí y desde aquí. Definitivamente no lo hay, mi doctora Alba Lucía. Entonces, la primera es una conducta conservadora, prudente en extremo, y lo segunda, un buen seguro que nos proteja la espalda. Y la industria de los seguros que protegen a la parte de salud contra específicamente este ítem es bastante grande y 30 años después. Esas serían las dos situaciones, pero para responder en concreto tu pregunta, no existe un manual donde diga hasta aquí y desde aquí. ¿Mm? Es más de modelar o modular el comportamiento dependiendo de en qué sitio esté yo, en la cultura X o en la cultura Y. La siguiente diapositiva discrimina por género los distintos tipos de abuso sexual. En verde está los médicos masculinos y en color violeta los femeninos. La invasión del espacio personal se dio más frecuentemente en caso de varones, de médicos varones, 26% de los casos contra 20% de las mujeres. Las invitaciones para una cita también se dio más en varones que en mujeres, 25% de casos en varones, 19% de casos en mujeres. Y los comentarios acerca de partes corporales, acá se invierte la relación, fueron más frecuentes en caso de médicas, en 30%, que en el caso de médicos varones, 23%. Las propuestas para involucrarse en alguna actividad sexual fueron marcadamente diferentes. Se dio en un 19% de los casos de varones y un 9% de casos de mujeres. También el abrazo no deseado u otros tipos de contacto físico se dio más frecuentemente en el caso de médicos varones que de mujeres. Y así sucesivamente. En el caso de gente que dice no haber tenido ningún tipo de experiencia de abuso sexual o de conducta indeseada por parte del paciente, el 38% de los médicos varones dijeron que no habían tenido ninguna experiencia de este tipo y el 48% de las médicas mujeres dijeron que no habían tenido algún tipo de experiencia como las mencionadas. ¿Cómo respondieron los médicos a estas situaciones de abuso sexual? El 73%, casi las 3/4 partes de los médicos dijeron, le dije que no al paciente o le dije que se detenga. En el 55% de los casos se aseguraron de no volver a estar solos con ese paciente y le han pedido a una enfermera o a un miembro del plantel estar presentes durante la entrevista. Un 17% de los casos decidió sacarlo al paciente de la lista de pacientes que iban a atender, o un 12% reportó a las autoridades de la institución,
un 8% contactó a alguna representante de la ley y el 1% aceptó los avances del paciente. Algunas de los comentarios hechos por pacientes. Acá hay un médico que dice, un paciente palmeó la nalga de mi asistente cuando ella le estaba tomando la presión y nosotros lo excluimos de la práctica. Otro dijo, los pacientes pueden ser abusivos verbalmente y con conducta sexual inapropiada, y esto parece ser lo habitual, la norma, y nosotros tenemos que afrontarlo y seguir adelante. Otra opinión dice, después de 30 años de práctica, he tenido muchos pacientes masculinos que han dicho o han hecho cosas inapropiadas. Y como resultado de eso, me propuse no volver a examinar a un paciente masculino por mis propios medios. Otra experiencia dice, esta es una experiencia común y sospecho que para muchas mujeres médicas esto ocurre, y llenando esta encuesta me hizo recordar momentos que realmente yo quisiera olvidar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre alguna experiencia personal o no. Mira, aquí es precisamente en 30 y pico de años de práctica clínica, recuerdo con claridad un caso y no recuerdo bien los detalles de otro, pero ese caso en concreto que recuerdo tuvo que ver con una paciente que presentó después de la psicometría evidencia de algún tipo de psicopatía, eh, llamémoslo en términos relacionado con el manejo conductual de sus hormonas, en otras palabras. Tenía varias vidas paralelas junto con su vida de esposa de un militar. Afortunadamente, cuando se detectan ese tipo de señales que podrían ser unas señales de riesgo, y en eso nosotros llevamos una ventaja a los cognitivo-conductuales, que medimos en la psicopatía del paciente ciertos factores, sumados al motivo de consulta, uno establece una zona de riesgo. Pues esta persona en algún momento en una sesión de confrontación de su conducta, intentando orientarla hacia la modificación de tal conducta, se sintió agredida, se sintió molesta, se sintió confrontada, se sintió que el terapeuta le estaba sacando con argumentos dialécticos de esa zona de negación, y obviamente de seguir incurriendo en un error que le traía consecuencias, y simplemente habló con su abogado y consideró que fuera buena idea de denunciar al terapeuta, porque ella creó en su imaginación un riesgo para ella, y es que el terapeuta iba a tomar la información confidencial que ella había dejado en la historia y se la iba a compartir al esposo militar, y eso se formaba un problema grande para ella. La jugada le salió al revés porque el abogado me contactó, lo cité, le expliqué algunas cosas reservando cierta información y sin mostrar vamos a decir, el miedo, la intimidación,
simplemente dijo, bueno, pues nos vamos a juicio porque yo tengo todos los elementos, pero dígale a su cliente que independientemente de, de la demanda o lo que sea, como un argumento de defensa, yo puedo utilizar ciertos mecanismos para no revelar la confidencialidad de la historia, sino para hacer conocer de su propia psicopatía. ¿Mm? Eh, Eso parece que sensibilizó a la señora, se sintió doblemente expuesta y declinó la demanda. Y la demanda fue una construcción cognitiva psicopatológica de ese paciente. Ese es un ejemplo que recuerdo perfectamente. A partir de ese momento, sucedió hace como 15 años, el seguro del cual les hablo eh, tuvo que ser incorporado a Medinet, ¿no? Esa es una anécdota. Bueno, gracias, Edgar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Ahora, en el cuestionario se solicitó a los profesionales que describieran hasta qué punto las situaciones de abuso vividas habían afectado a su trabajo. El 49%, la línea que está abajo, el 49%, o sea, prácticamente la mitad, dijo que estas situaciones no afectaron su trabajo. Aquellos que fueron afectados en su trabajo reportaron dificultades de concentración en un 26% y una disminución de su involucración con los pacientes, o sea, se volvieron más fríos, por decirlo así, más difíciles para escuchar y para responder. O sea, tomaron distancia a raíz de una mala experiencia y se enfriaron sus relaciones con los pacientes. A veces pagan justos por pecadores, solemos decir nosotros. Y en menor proporción hubo otros tipos de afectaciones, como ser el pensar en abandonar, dedicarse a otra cosa, o tener menos relación con los colegas, o ausentarse, o llegar tarde al trabajo, el evitar trabajar con determinados colegas cuando sea posible, etc. Estas fueron las dificultades que la mitad de los médicos y médicas tuvieron como consecuencia de estas situaciones de abuso, mientras que la otra mitad reportó que su trabajo no había sido afectado. La otra pregunta fue si estas situaciones de abuso habían afectado la vida de los médicos fuera del trabajo. El 64%, la última línea, dice que no se vio su vida personal afectada por estas situaciones, mientras que la afectación más frecuente fuera del trabajo fue en un 19% de los casos eh, que los médicos o médicas que habían sufrido este tipo de acoso tendieron a aislarse de los demás. Otros reportaron haber consumido más comida chatarra o beber más alcohol, dormir más, pasar más tiempo online, fumar o usar productos con nicotina, usar drogas de prescripción o utilizar marihuana u otras drogas recreacionales. ¿Algún comentario? Después se les preguntó a los médicos y médicas qué difundido está, qué difusión tiene el abuso a médicos por un compañero de trabajo. Las respuestas fueron, en un 75% de los casos dijeron que no habían pasado por esa experiencia.
Un 18% reportó que había sido testigo de alguna forma de abuso sexual. Un 9% reportó haber experimentado personalmente situaciones de abuso sexual y un 2% reportó haber sido acusados de abuso sexual. Hasta ahí es la información que tenemos. Y el abuso sexual a médicos hecho por compañeros de trabajo, en este gráfico está discriminado por sexo, donde se ve que en el caso de personas o médicos que han observado o que han sido testigos de situaciones de abuso sexual, se dio tanto en médicos como en médicas en proporciones bastante similares, 17 y 20%. Donde la diferencia es mayor es en el caso de haber experimentado personalmente situaciones de abuso, que fue reportada en un 4% por varones médicos y en un 14% por médicas. Y en el caso de acusaciones de abuso sexual, un 3% lo reportaron médicos varones y un 1% médicas mujeres. Mientras que la gran mayoría, 79 y 69%, reportaron no haber experimentado nada de lo mencionado. En esta otra gráfico se muestran cuáles fueron los tipos de abuso sexual que los médicos experimentaron. La forma más frecuente era comentarios acerca de la anatomía o partes corporales, en un 59%, la invasión del espacio personal, en un 51%, y el manoseo o abrazo u otros tipos de contacto físico en un 35%. Ya después viene invitaciones para una cita en un 27% de casos, mensajes no deseados por los medios sociales, mensajes de texto o emails de naturaleza sexual en un 19%, proposiciones para involucrarse en alguna actividad sexual en un 18%, el agarrar partes corporales en un 13%. Y así continúa. Perdón, doctor. Sí, ¿Cuál es la diferencia de esta diapositiva con la que habíamos visto anteriormente, donde los valores eran como 23, 24, que también era como relacionada con los abusos sexuales que habían sentido? ¿Cuál es la diferencia? Ahí me perdí un poco. Estos valores son mucho más robustos, pero no sé cuál es la diferencia con la anterior. Al inicio también mostramos una diapo como estas. ¿Cuál es la diferencia? te escucho entrecortado y no entiendo bien lo que me quieres decir. Si alguien pudo escuchar bien, por favor, que lo aclare. La doctora manifestaba que la estadística que presentó el doctor Oscar tiene una similitud con una presentación anterior, pero hay una diferencia en el porcentaje de significancia en cada ítem. Entonces, la pregunta de la Sí, lo doctora que es, quiero ¿cuál es la decir, diferencia? sí, lo que quiero decir, ¿cuál es la diferencia de esta diapo frente a la que ya vimos anteriormente que contemplaba los mismos ítems, pero un poco más atomizados, donde era como un 23%, un 24%? Acá ya son más robustos esos porcentajes. Quiero simplemente saber, esta diapo, ¿cuál es la diferencia con la que vimos hace par minutos más atrás en la presentación? Se escucha muy bajo, no se escucha. Doctor Oscar, en beneficio de la continuidad de la conferencia, yo sugiero que
Sigas adelante, ya tomamos nota de la pregunta de la doctora y vamos a irlo resolviendo al final. Bueno, en este gráfico se muestra tipos de abuso sexual por compañeros de trabajo que han sido, de los cuales han sido testigos los médicos. Comentarios acerca de la anatomía o partes corporales se dio en un 55%, la invasión del espacio personal en un 49%, el manoseo o abrazo u otros tipos de contacto físico en un 29%, el recibir mensajes por medios sociales, mensajes de texto o emails de naturaleza sexual en un 21% y invitaciones repetidas para una cita en un 20%. Esos son los 5 tipos de comportamientos por compañeros de trabajo que han sido más observados, que han sido más vistos por los médicos. Si me permite, doctor, un Sí, comentario que intenta responder la pregunta de la doctora Alba Lucía. Eh, eh, Quiero hacer un comentario acerca de esta diapositiva y la anterior. Si ustedes observan, los porcentajes son relativamente similares, dependiendo de las conductas, son similares. Esa es una primera conclusión a la cual tenemos que llegar. Los comportamientos de acoso sexual no se diferencian enormemente, significativamente, entre un paciente o un compañero de trabajo. Ese es básicamente lo que quiere decir la estadística. Son similares. Cambian unos porcentajes muy chiquitos, pero la agrupación es similar. Podemos estar llegando a una conclusión. Los comportamientos de abuso o, perdón, de acoso sexual son relativamente similares en su eh, eh, estructura conductual, sin importar si es un paciente o un compañero de trabajo. bien, gracias, Edgar. Y aquí este gráfico dice el número de veces que los médicos experimentaron ciertos tipos de abuso por un compañero de trabajo. Y hay dos tipos que son comentarios acerca de la anatomía o partes corporales y el infringir o el ingresar al ámbito del espacio personal, que es un punto que lo hemos comentado cuando comenzamos esta exposición y que es bastante propio de la cultura sajona y ya no es de la misma manera en la cultura latina. Acá hay algunas experiencias de médicos o médicas de abuso por un compañero de trabajo. Hay alguien que dice, tuve repetidas solicitudes para sacarla o invitarla a un almuerzo o una cena. Tuve también solicitudes directas para actividad sexual y tuve repetidos pedidos a través de los medios sociales. Después de lo cual la bloqueé en el Facebook y bloqueé sus llamados y sus mensajes de texto en mi teléfono. Evidentemente este era un médico masculino, ¿no? Acá hay otro reporte, dice un compañero de trabajo a menudo olfatea mi cabello y me frota la espalda el consultorio. Esto es siniestro. A mí me parece
un overreaction, como dicen los americanos. Me parece que porque el hecho que uno le vuela el pelo a otro o le frote la espalda, decir que es algo siniestro me parece un poco exagerado, pero bueno, estamos dentro de lo subjetivo. Es Claro, como dice, esto es subjetivo, lo que para nosotros puede ser motivo de hasta de una sonrisa, para otro puede ser algo siniestro. ¿Y dónde está la medida? ¿Dónde está con qué aparato medimos nosotros si es un acto de simpatía o una acción siniestra? No hay forma, es todo subjetivo. ok. Acá hay otra que dice una enfermera recientemente divorciada insiste en que salgamos juntos para divertirnos. En nuestro ámbito latino jamás reportaríamos eso como un abuso sexual, pero bueno, estamos en otra cultura, que es la cultura sajona, que es donde se hizo esta encuesta. Esta otra comentario es más enredado. Eh, un jefe, un chairman, es un jefe de departamento o jefe de sección, le dijo a un residente masculino que por lo menos no estaba embarazado, así que podía seguir trabajando. Y eso dolió, eso me dolió. A ver no sé si Edgar estás conectado porque acá ahí estás. A ver qué comentan referente a esto. Son comentarios bastante especiales, ¿no? Y Ahí, el último, ahí entramos a un tema, mi doctor, si me permites, un sí, tema que solamente por la experiencia, no sé si eso está documentado, nosotros los latinos tenemos un tipo de humor diferente a lo que tú mencionas del anglosajón. sin Eh, duda, Más flemáticos, son más concretos. El tipo de humor es muy, muy diferente, diferente. es muy diferente. En México hasta la Argentina, nosotros tenemos un humor picante, llamémoslo así. Picante no tiene que necesariamente desbordar hacia el abuso, al irrespeto, etcétera. Pero todos sabemos que el humor, no sé, argentino puede que no, en algunos momentos no cale en México o en España o viceversa. Nosotros mismos lo hemos experimentado y no por Es, ello tenemos que irnos es más, Edgar, dentro de la Argentina, cosas que eran risueñas y que eran humorísticas hace 20 años, ahora ya no se pueden mencionar, las porque bromas. hieres, porque hieres la sensibilidad de determinado colectivo, Sí. entonces no se puede hablar de esto, no se puede hablar del otro, no se puede hablar del otro, porque saltan los ofendidos y te encaran y hasta te pueden hacer una demanda. O sea que en la misma, sin salir de la Argentina, en el mismo país, el humor que había hace 20 años no es el mismo que el que hay ahora, porque hay cosas que ahora no se pueden presentar como risueñas, porque te acusan de ser un delincuente, un criminal. Así que entiendo perfectamente tu razonamiento. Y eso nos lleva al plano de los comportamientos que previenen que digamos, una broma verbal o una broma gestual, que nosotros somos dados a eso, bromas verbales, bromas gestuales, sea interpretada por una supuesta víctima de acoso como acoso o como un abuso de su privacidad o cosas por el estilo, por simplemente hacer una broma alrededor de alguna parte del cuerpo de alguien, ¿sí? En Claro. eso, 30 años nos ha enseñado que no en todas las ocasiones uno puede seguir su misma línea de humor, eh, vuelve y juega, mantener una posición lo más conservadora posible, que es para básicamente prevenir. ¿Mm? Prevenir la interpretación inadecuada de la broma verbal o no verbal, que se puede llegar a convertir en un problema de una acusación de acoso sexual.
Es Así es, básicamente. así es. Y otro de los comentarios, el que está en negro, dice un médico superior a mí me envió múltiples mensajes de texto y mensajes por Facebook de naturaleza sexual y esperaba encontrarse conmigo después del trabajo. Así que estos son algunos de los comentarios hechos por médicos en Estados Unidos que han interpretado como abuso sexual las situaciones mencionadas. Acá se muestra en un gráfico quiénes han sido los supuestos perpetradores o abusadores. En el 49% de los casos era otro médico y que son la mayoría, prácticamente la mitad de los casos, el perpetrador era otro médico y ya en un 15%, un porcentaje mucho menor, otro integrante del plantel, un 15%, enfermeras un 10%. Y después, bueno, con cifras mucho menores se muestran otros integrantes del plantel, como médicos residentes, fellows, estudiantes de enfermería, asistentes de médico, estudiantes de medicina, etc. Acá se grafica cuál era la situación jerárquica del supuesto perpetrador relativo a la víctima. En el 37% de los casos era una persona que estaba al mismo nivel jerárquico. En un 35% era una persona que estaba en un nivel jerárquico superior. Y en un 28% una persona que estaba en un nivel jerárquico inferior. ¿Cómo respondieron los médicos al perpetrador? En el 44% le pidieron que se detenga, en el 21% pidieron ayuda a otros, en un 20% le dijeron al perpetrador cómo se sentían, en un 9% se defendieron físicamente y ninguno de los mencionados en un 39%. ¿A quién se reportó la situación? A un colega en un 22%, a un supervisor en un 16%, a un integrante de recursos humanos en un 11%, y en menores proporciones otros tipos de personas. Pero en el 57% de los casos no se hizo ningún tipo de reporte, no se reportó a nadie la situación vivida, 57% de los casos. Perdóname, Oscar, y ahí Sí, la estadística sirve para mostrarnos un problema intrínseco que hay en este tema. Y eso lo observamos en otro tipo de situaciones, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, en todo lo que es violentología, etcétera, etcétera. Eh, Fíjense que a nosotros mismos, el personal de salud, nos ocurre lo que siempre predicamos, que no nos quedemos con el problema, sino denunciemos. Y existen poderosas razones para no denunciar al interior de ese sector salud. así Eh, es. hay muchas cosas que terminan en nada, y una alta proporción terminan como efecto boomerang devolviéndosele a uno mismo. Así Eh, es. sí es de que son elementos reales, no son inventados, y sirven como factor para que la persona afectada tome la decisión de no denunciar, Así porque es.
en la carrera de medicina, en todas las áreas de salud, incluso en la nosotros, es tanto, el profesional le da tanto valor a su carrera, a su recorrido, que una denuncia de acoso sexual o abuso sexual podría romperle esa carrera que tantos largos años ha invertido la persona. Eso existe, eso es un factor que se Así ha es. medido. Y eso explica el fenómeno de que la inmensa mayoría no se denuncia, no se hace nada. Y el profesional afectado prefiere asumir las consecuencias y pasarla horrible muchas veces. Pero porque hay un elemento que, que tiene muy concreto el profesional, y es la conveniencia de mantener mi carrera, llamémoslo así. ¿Sí? Claro, Eso de un valor enorme, es casi como la así vida es. misma, por la grande inversión y el sacrificio. Y el segundo factor es la impunidad. Nuestro sistema, no solamente administrativo dentro de las entidades de salud, de empresas, y qué decir de nuestro sistema jurídico, todo lo conocemos, al menos en Latinoamérica, es con tendencia a la altísima impunidad. Entonces tenemos dos datos. Si yo estuviera en la posición de esa persona, pues probablemente haría lo mismo, no denunciar. ¿Mm? Así es. Eh, Aquí se muestra las respuestas que se han obtenido cuando se le preguntó a los médicos por qué no habían reportado el abuso, que es exactamente el tema que acaba de comentar Edgar. El 51% que no reportó nada consideró que creían que no había que hacer nada. El 50% tuvo miedo de que ser acusados de exagerar la reacción, de ser un overreacting, tener una reacción exagerada a un hecho intrascendente. Tuvieron miedo de ser acusados de hacer una reacción exagerada. El 35% tuvieron miedo de recibir un ataque por parte del perpetrador si hacían la denuncia. En un 33% no encontraron soporte por parte de la institución donde trabajaban. Y en un 26% tuvieron miedo de sufrir alguna acción en contra de ellos por parte de la misma institución donde trabajaban. Y un 26% tuvieron miedo a la exposición pública por pérdida de la confidencialidad. Un 21% también dijo que no había hecho ningún reporte por temor a que no le creyeran. Y otro 13% dijo que no estaban seguros de cuáles eran las políticas y las normas de procedimientos para reportar. Así que acá se enumeran algunas de las razones que fueron enumeradas por los médicos que han sufrido algún tipo de abuso para no reportarlo, ampliando el comentario que acaba de hacer Edgar. No sé si quieren alguien agregar algo más. La manera de interpretar adicionalmente esta estadística es la siguiente. Cuando una persona se encuentra, cuando un profesional se encuentra metido en una situación de estas, no solamente tiene una sola razón, puede ser la sumatoria de 5 o 6 razones que le llevan a una decisión de acción con respecto a la situación. Una misma persona puede tener tres factores de estos que se están mencionando, y eso es reforzante para una decisión de sí o no hago tal cosa o tal otra. ¿Cómo reacciono ante una situación en la cual estoy inmerso? Tiene varias razones, no solamente es un solo criterio que lleva al profesional a reaccionar de esa manera.
Bien. Luego se les preguntó si las autoridades de su lugar de trabajo investigaron. El 60% respondió que no, el 23% dijo que sí y el 18% no estaba seguro. Pero la gran mayoría de los casos no se hizo ningún tipo de investigación. Esto es muy importante, perdóname, mi doctor, porque ha, ha tocado ya las fibras de lo que es la estructura organizacional. Y ese es un tema que también lo viven los organizacionales. Gustavo puede aportar mucho de su experiencia acá, la misma Catalina que trabaja la parte organizacional en empresas. Suele suceder, yo estoy casi seguro que ellos han experimentado eso, que ante situaciones mucho menos dramáticas que una situación de acoso sexual, la respuesta de la empresa o la institución es simplemente impunidad, ¿no? No se complican con eso. Se van por las ramas. No sé si estoy equivocado, doctor Gustavo. Sí, tienes razón. Depende, pues, obviamente de la cultura de la empresa, pero tienden a buscar la solución menos costosa y a veces todo termina en negociaciones. Mm. Lo que me parece interesante en términos generales hasta ahora es que, o me surge la inquietud más bien es que eh, esa misma encuesta, esa misma investigación o encuesta estadística, aquí en nuestro medio, quién sabe, ¿no? A lo mejor arrojaría datos distintos. Ah, no, eso sí, tenlo por seguro, y sería muy interesante algún día ver un estudio parecido o la idea científica es poder replicarlo para poder llegar a alguna conclusión de generalización o no, porque esto sí, definitivamente para Norteamérica sí se aplica. Estoy seguro que esto se va a mover curiosamente para si lo aplicamos en población hispana, sobre todo en Hispanoamérica, ¿no? Bueno, el siguiente diapositiva muestra qué ocurrió cuando los médicos reportaron al perpetrador. En el 30% de los casos, las autoridades de la institución le restaron importancia a la conducta del perpetrador. En el 24% de los casos, los denunciantes sufrieron algún tipo de ataque por parte de la organización en la cual trabajaban. En un 18% sufrieron ataque por parte del mismo perpetrador. En un 13% el perpetrador fue reprimido o fue retado. En un 10% el perpetrador se disculpó. En un 8% el perpetrador fue expulsado de la institución. En un 2% fue trasladado a otra área de la institución y en un 1% se tomó alguna acción criminal o civil contra el perpetrador. Acá vemos lo que comentó también Edgar, que es bastante frecuente busquen la manera de salir del paso, no involucrándose en esto y tratando de disminuir la importancia del tema o mirar para otro lado, como solemos decir nosotros acá. Allí también se dio.
nos vamos dando cuenta que si bien la encuesta se hizo con una muestra relativamente importante, 3.000 médicos, en Estados Unidos sí podemos llegar a unas pequeñas conclusiones. Fíjense el alto porcentaje de no pararle bolas a la denuncia, a cuando uno reporta. Si eso está pasando en el 2022 en Estados Unidos, ustedes pueden inferir qué podría estar pasando en la población hispana, que somos mucho más dados a infringir la norma y a utilizar digamos, la no acción de la administración para darle continuidad a nuestros perpetradores y las conductas de los perpetradores. Es realmente un problema serio que se tiene y nos está mostrando la estadística. Hay que buscar soluciones. Estamos arrastrando las viejas costumbres de antes del Me Too y de todo estos cambios que ha habido en el sentido de cuidar más esos aspectos en las relaciones de trabajo y en general, las relaciones con pacientes, etcétera. Yo creo que esto es un cambio muy lento, ¿no? Porque es que antes de, ¿no? Lo normal, ¿no? Sí, la gente hacía cosas, les parecían muy normales y los demás, pues, también aceptaban. Pero eso ha ido cambiando poco a poco y seguramente los resultados van a verse. Todavía falta mucho. Pero muchísimo, doctor Gustavo, gracias por el comentario. Si llevan 30 años y están tan mal, porque miren el porcentaje de impunidad tan grande en Estados Unidos. Sí, pero acuérdate, cosas como la misoginia son No, milenarias. históricas, eso no se puede erradicar. Pero mira, si el factor impunidad es lo que nos detiene a nosotros que Uy, terrible. podemos sentir afectados, y si la impunidad tiene tanto reforzamiento, Sí, exacto. es Tanta un ayuda. elemento de refuerzo de no acción, pues Sí. yo no voy a... ¿Qué se dirá en países latinoamericanos que somos más laxos en ese sentido? O tendemos más a ser perpetradores que víctimas, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene un campo abierto espectacular el perpetrador. La impunidad, si en Estados Unidos es así, ¿cómo era? ¿Qué nos dirá ese estudio a nivel de Hispanoamérica? Sí, yo creo que sería impresionante, sobre todo este sector caribeño. Somos muy laxos, como tú dices, o interpretamos las normas de cierta manera. Pero sí hay un elemento transcultural muy fuerte en esto. Muy fuerte. Mi doctor, una moción de tiempo, mi doctor Oscar, ya creo que estamos sobrepasados del tiempo y me gustaría que tuviéramos, nos restan más o menos 20 minutos, me gustaría que pudiéramos acelerar para compartir experiencias y criterios entre los colegas, mi doctor Oscar. ¿Te parece, Edgar, que ya vamos por la diapositiva 23? Faltarían 6 diapositivas nada más. Que continuemos mostrando las diapositivas el próximo viernes o directamente pasamos ahora a los comentarios y se termina el tema. No, yo creo que puedes terminar las diapositivas, pero sin interrupciones de parte nuestra, respetando que termines tu exposición y sí echamos adelante los comentarios. Bueno, esta diapositiva muestra qué cambios se dieron al seguir trabajando junto al perpetrador. Entonces, un profesional dijo que tenía miedo y que trataba de asegurarse de no estar solo
o sola cuando el perpetrador ingresaba al consultorio. Otro profesional dijo, fui despreciado y él trató de arruinar mi reputación y fue hostil. Otro dijo, tuve que ver un psiquiatra y tomé algún ansiolítico. Otro dijo, me deprimí y me puse ansioso, eso afectó mi salud física y 7 días después de dejar mi puesto, mi presión fue de 140 a 150 y 90 a 95 a 110, 120 y 60 a 70. Y continúa en este rango 2 años y medio después. O sea que su hipertensión se curó al abandonar su puesto de trabajo debido a esta situación de estrés que había vivido. Y el último comentario dice, al final las autoridades de la institución miraron para otro lado tantas veces que yo terminé dejando mi trabajo. En cuanto a acusaciones contra profesionales, contra médicos, un 2% reportó haber sido acusado alguna vez de abuso sexual y un 98% reportó nunca haber sido acusado ni experimentado la situación de haber sido acusado de abuso sexual. Esta pregunta es, ¿cuán válida era la acusación contra usted? En el 50% dijeron que el acusador había exagerado una conducta o un incidente, y en un 46% respondieron de que habían malentendido las acciones e intenciones. Y en un 41% reportó que el acusador había exagerado la conducta o el incidente. Y un 6% reportó que la acusación era correcta. Eso me sorprendió, pero bueno, no sé en qué condiciones se hizo la encuesta, si fue anónima o no, pero bueno, esto es lo que respondieron. ¿Y cómo describen los médicos el haber sido acusados de abuso sexual? Uno dijo un medio abrazo de condolencia y acomodar el aro fueron vistos como avances sexuales. Yo fui acusado de tomar una actitud física agresiva porque levanté mi mano cuando cruzaba la habitación. Otro dijo, una pareja masculino-femenino fue encontrado traficando narcóticos. Yo era su jefe y instituí una investigación para poner al descubierto esta acción criminal y ellos inmediatamente terminaron acusándome a mí de cometer abuso sexual a la chica. Otro comentario, fui acusado de favorecer a enfermeras delgadas y atractivas y blancas a trabajar a mi lado durante una resucitación en la sala de emergencias. Pero la revisión del registro mostró lo opuesto. Esto rompió mi espíritu. Otro comentó, hice un comentario sobre la vestimenta de una persona en una fiesta después del trabajo. Y ellos asumieron que estaba haciendo un avance. Y acá ya hay una tabla de cuáles eran las especialidades que más contestaron.
Las 4 o 5 especialidades que más respondieron fueron profesionales de práctica familiar, de pediatría, de medicina interna, de emergencias y anestesiología. Y después, en menor proporción, otras especialidades. Bueno, y aquí se termina la parte de las diapositivas, así que podemos pasar, como pidió Edgar, a los comentarios. Ah, gracias, mi doctor Oscar. Espectacular tu secuencia. Todavía estamos grabando y nos quedan unos minutos que quiero atesorar para darle un complemento a tu exposición. Se abre el debate. Mi propuesta es intentar o procurar traer a colación experiencias personales, profesionales, obviamente, en nuestra práctica profesional, o haber sido testigos de algo sucedido con algún otro colega que pudiéramos ejemplificar acá y analizar. Es una primera propuesta. Y o algún comentario acerca del análisis del acoso sexual en el campo médico. Queda abierta el debate. Ok, más que, yo tengo 2 puntos, más que iniciar un debate es una propuesta incluso. eh, no, me estaba picando las manos para buscar en el computador si habían estudios aquí en Bogotá o en otras ciudades sobre el tema de acoso sexual. Eh, Valdría la pena hacer esa tarea. Y la propuesta sería es como hacer este mismo ejercicio dentro de nosotros y obviamente promoverlo en otras ciudades para ver cómo estamos en ese tema. A veces las investigaciones como que se quedan cortas y como que es informacional. Creo que más allá de saber qué es lo que está pasando ambientalmente en esta problemática es generar herramientas, generar tal vez un protocolo psicosocial o de, o de un factor resiliente para que los profesionales no caigan y no se vayan para atrás frente a su ejercicio, porque pues en mi caso particular, pues siempre la intención es ayudar a la gente, ¿no? Y a veces se presentan problemáticas. Eh, entonces, creo que vale la pena tener como ese colchón para que los profesionales puedan soltar, puedan eh, deshacerse de ese estrés incluso, y mucho más en esta problemática. Entonces, esa es mi propuesta. Y frente al otro punto, afortunadamente no he tenido ningún tipo de problema más allá de una consultante que alguna vez me preguntó la edad y yo como no me sentí muy cómodo con esa pregunta, pero más allá de eso no. Sí he tenido colegas que han tenido algún tipo de acercamiento frente al problema, pero más allá de una charla por redes, una insistencia por redes frente a una invitación, pero de ahí nada más. Pero sí me parece que es interesante hacer lo que nos presentó el doctor Oscar, replicarlo acá a nuestra cultura y mirar cómo estamos y pues no solamente quedarnos ahí, sino como Medinet, crear una forma de que hay estrategias para que como profesionales podamos
sobrepasar esa circunstancia. No, excelente idea. Has votado 3 puntos que ya he notado en una misma idea. Vamos a tener que elaborar un protocolo, pues, de todo lo que se sugeriría que se deba seguir o intentar seguir cuando uno tiene una atención con un paciente o con un cliente. Eso podría servir en principio como para un elemento de contención. Más allá de qué hacer en caso de recibir una denuncia o algo así, eh, simplemente plasmar los dos componentes que yo he sugerido, que eso aplica no solamente para nuestra disciplina de psicólogos clínicos, organizacionales o cualquier especialidad, sino yo me atrevería a decir que a nivel no solamente del sector salud, sino de cualquier profesional que tenga que interactuar con un cliente o con otro ser humano. Una abogada, la doctora Laura, no está exenta de que en algún momento pueda sufrir ese tipo de situaciones. Eh, eh, Isabel, tratando de hacer o la doctora Diana, tratando de hacer una actividad incluso comunitaria en algún lado, es muy inocente pensar de que están exentas de estar expuestas a una situación de esas. Entonces, todo este tipo de cosas podemos abordarlas, primero, creando un protocolo, segundo, básicamente lo que dice la experiencia, unas sugerencias de comportamiento, básicamente de comportamiento, y yo insisto, el famoso seguro, que eso existe en este momento, no solamente para el sector salud, eh, con diferentes costos, diferentes riesgos, sino incluso para los abogados, para cualquier profesión, hay seguros. Es Eh, fundamental tener un seguro. claro, y eso De es, hecho, perdón, doctor, de hecho yo estoy acá en Italia y tengo un seguro en Argentina. Eh, de hecho, lo contraté cuando me vine a Italia porque empezaba a depender más de otros colegas. Entonces, cuando vos ya no tenés el 100% de la seguridad de que todo lo estás haciendo vos, contraté inmediatamente un seguro. Es fundamental. eso me acaba de confirmar que esto, si bien es un estudio en Norteamérica, que si es del 2022 en el personal de salud biológica, en diferentes especialidades, se puede replicar, como dice el doctor Camilo, a otro tipo de etnias Hispanoamérica y no solamente quedarnos en eso, sino a otro, a que los protocolos que salgan de eso para prevenir situaciones de acoso sexual se apliquen incluso a diferentes profesiones, diferentes Sí, doctor, prácticas. de hecho esta es una situación que ha sucedido, yo lo he escuchado con gente muy cercana. En los estudios jurídicos pasa muchísimo que los abogados más grandes, porque te enseñan, porque son los maestros, porque vos primero los idolatrás porque es como un semidios, porque vos no sabes nada, entonces es muy habitual en el ámbito del derecho que estas situaciones pasen. Mira, Sí, sí. eso me estás también confirmando que podría ser una idea que de origen es la de Camilo y podríamos echarla adelante. Vamos a ver qué hacemos. De hecho, fue muy novedoso, dando un ejemplo de Argentina, hace unos 5 años atrás, fue el primer caso que se presentó, porque antes también tenemos que ver el factor actual de la tecnología, que yo digo, gracias a Dios, que por la tecnología hay un montón de cosas muchos delitos que hoy se prueban. Antes, habían cosas que quedaban ocultas, decían, ¿cómo se va a denunciar esto? En el campo de los delitos sexuales ha pasado eso. Recién ahora se está empezando
vislumbrar más el derecho penal, digamos, la pena sobre los autores de estos delitos. Y estamos hablando de abuso. Y en el caso de los acosos, esa persecución, por ejemplo, en el mismo estudio donde yo trabajaba, una compañera, años lo vivió. Y no, al principio es como que hasta no sabes bien en lo que estás y después te das cuenta que es una cosa. Claro. Alguna vez un abogado, hace más de 10 años, hablábamos algo de este tema y me miró como con compasión porque vio que yo manejaba dos conceptos, pero de ahí no pasaba. Y me regaló un libro así de grueso, donde el concepto desde el punto de vista jurídico, el concepto que nosotros manejamos muy sencillo, abuso o acoso sexual, tiene una cantidad de Ay, connotaciones y tipificaciones, ramas que te y confunden. agravantes, y agravantes, porque si esa situación se produjo en un ámbito público, si fue ultrajante, si mediaron más personas, todas esas situaciones agravan el delito, por supuesto. Mm, El delito es abuso sexual, el acoso es otra cosa. exacto. Pues ahí queda el tema. Se me ocurre pensar que, no sé, lo propongo por el lado de nuestras abogadas, invitar a alguien en el futuro que maneje la parte penal y no solamente la parte de derecho penal, sino que esté metido en ese tema del abuso sexual y en casos que nos puedan enriquecer, ¿no? Y vaya uno a saber que nos traiga un caso del sector salud. Y ahí quedamos muy bien armados con la experiencia real de un abogado, cómo es que defiende o acusa un caso de abuso o de acoso sexual. ¿Mm? No sé si les parece bien la idea. O cualquiera de nosotros que conozca a un especialista en derecho que nos ilustre. ¿Sí? Estaría bueno, sería interesante. Ahí cerramos el asunto. Pues yo quedan 4 minutos simplemente para despedir la conferencia, darle mis agradecimientos y en nombre de todos, mi doctor Oscar, excelente, excelente trámite que hiciste para llevarnos con mano suave de cirujano en un tema tan sensible como esto y sobre todo que estamos hablando de ese tema, no de otro, sino del sector salud, que nos pica la fibra nos interesa, nos llama a interesarnos en ese tema. Como siempre, las exposiciones del doctor Oscar nos deja con más preguntas con las que arrancamos, pero es que esa es la ciencia, proponernos más preguntas para intentar contestarlas. Excelente y te agradezco mucho, Oscar. Muy, muy, muy espectacular tu secuencia del tema. A todos les doy un sincero agradecimiento. Quedó grabada la charla para posterior revisión y a todos les doy un abrazo virtual, no sé si sea considerado oso sexual el abrazo virtual, pero sí, Un el abrazo abrazo virtual. sí, no sé los abogados si se van a Lo, inventar otro lo voy a analizar. ah, traen, reciban un abrazo de despedida y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y en especial al Gracias, doctor. doctor. Muchas Bueno, Hasta gracias, muchas luego. doctor gracias. Oscar. Oh, Saludos a un todos. feliz fin de semana. Chao. Lo mismo para Igualmente. todos. Chao, gracias. Buen fin de semana.